Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de ese tema que siempre nos saca canas, ese tema que siempre está en la mente de las personas cuando hablan de la clase de inglés, y es el verbo to be. También veremos cómo construir el presente continuo usando este verbo como base. Pero antes, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para más notificaciones. El verbo to be o el verbo be, para simplificar, es el verbo que en español significa ser y estar. Y es un verbo fundamental en la construcción de las estructuras verbales en muchos idiomas. El inglés no es la excepción. Vamos a ver cómo construir el verbo be en presente y vamos a aplicarlo para la construcción del presente continuo. Entonces, el verbo be o to be, como le quieran llamar, se manifiesta de tres formas. Lo podemos encontrar con el pronombre I en su forma de am, con el pronombre you, we y they en su forma are, y con los pronombres he, she, it en su forma is. Siempre se debe decir de esta forma, nunca podemos combinarlos de otra manera. Siempre debe ser I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ahora, esto se complica un poco cuando hablamos de la forma negativa. En la forma negativa simplemente le agregamos o la abreviación N''T o la partícula not después del verbo. Por ejemplo, I am not. Con am no podemos abreviar. He is not, he isn't. She is not, she isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. You are not, you aren't. De esta forma se pueden crear oraciones a partir de este verbo. Por ejemplo, I am happy, yo soy feliz o yo estoy feliz. Bien, ahora para practicar un poco puedes traducir esta frase al inglés y pon tu traducción en los comentarios. Bien, ahora veremos cómo construir el presente continuo. El presente continuo es un tiempo que se utiliza para hablar de acciones o actividades que se realicen en el presente inmediato. O sea, en este mismo instante, en este mismo momento. Por ejemplo, yo estoy hablando. Eso lo diría en presente continuo. Ahora, en inglés, el presente continuo se forma a partir del verbo to be y un verbo añadiendo también una partícula final al verbo que es ing. Por ejemplo, I am talking right now. Yo estoy hablando en este momento, en este instante. Otro ejemplo puede ser she's drinking some juice right now, or at the moment, or simply now. Ella está bebiendo, se está tomando un jugo en este momento. O por ejemplo, we are watching a movie, estamos viendo una película. Ahora veremos cómo construir la estructura negativa. La forma negativa se utiliza con la misma estructura del afirmativo, pero agregándole la partícula not o N''T. Vamos a ver cómo se construye. Por ejemplo, I am not listening to music right now. O lo puedo contraer, ¿de qué forma? I'm not listening to music right now. She is going to the park. Sería she's not going to the park. O she isn't going to the park. They aren't eating hamburger. Or they are not eating hamburger. O they are not eating hamburger. Las tres formas son válidas siempre. Por último, veamos cómo se forman las preguntas. Las preguntas, si recuerdan el video que vimos del presente simple, invertimos el auxiliar con el pronombre. En este caso, el verbo to be, que está haciendo la función de un auxiliar, se invierte con el pronombre y nos queda antes en la frase. Por ejemplo, are you going to the park? ¿Vas para el parque? Sí, entonces podremos primero el verbo to be, en este caso are, después el pronombre you, el verbo que es go con la partícula ing, o sea, going, y un complemento, to the park. Podríamos también agregarle una frase de tiempo como right now, in this moment, or now. Y la respuesta, pues la puedo hacer de forma corta. Puedo responder yes, I am, no, I'm not. O si quiero dar más información, por ejemplo, puedo decir no, I'm not, I'm going to the mall. Bien, ahora veremos los casos en los que se puede construir la forma del verbo con ing. Tenemos el primer caso y el más fácil, que simplemente se le agrega ing al final de la palabra, al final del verbo. Ejemplo, el verbo eat, que haría eating, speak, speaking, cook, cooking, y así con muchísimos más. La mayoría de los verbos van dentro de esta categoría. El siguiente caso es cuando un verbo termina en e. En este caso, le quitaremos la E y le pondremos ing. Ejemplo, hope, hoping, write, writing, make, making. El siguiente caso son los verbos que terminan en doble E. En este caso, dejaremos la palabra tal cual como está y le agregaremos ing al final. Por ejemplo, agree, agreeing, see, seeing. El siguiente caso son los verbos terminados en IE. En este caso, eliminaremos las vocales, la I y la E, y le pondremos Y al final
y después ing. Ejemplo, die, dying, lie, lying. Continuamos con el más complicado de todos porque varía dependiendo de la cantidad de sílabas en la palabra. Si el verbo tiene nomás una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, duplicaremos la última consonante y le pondremos ing. Por ejemplo, jog termina en consonante, vocal, consonante, j o g, entonces la última consonante se la duplicamos, la g, g, y ponemos ing. Quedaría jogging, jog, jogging. Otro ejemplo, sit, S-I-T, S-I-T. Duplicamos la última consonante, T, T, y agregamos ing, sitting. Otro ejemplo, stop. Stop, aunque tiene más letras, ¿cierto? Termina en consonante, vocal, consonante, T-O-P. ¿Qué hacemos? Duplicamos la última consonante, P, y agregamos ing. Stop, stopping. Ahora, si el verbo tiene dos sílabas, ya se complica un poco más la cosa, porque pues las debemos clasificar dependiendo de cómo va su acento o el golpe de voz en la palabra. Por ejemplo, si el golpe de voz va en la primera sílaba, entonces no vamos a duplicar ninguna consonante. Ejemplo, answer, answering. Ahí tenemos que termina en consonante, vocal, consonante, W-E-R, pero el golpe de voz va en la primera sílaba, en on. Entonces, simplemente dejamos el verbo tal cual como está y le ponemos ing. Otro ejemplo puede ser listen, listening, ¿ok? Ahora, si en el verbo el golpe de voz va al final de la palabra y termina en consonante, vocal, consonante, ahí sí duplicamos la última consonante y le agregamos ing. Ejemplo, admit, termina en mit, admit, admitted. Duplicamos la última consonante, t, y agregamos ing. Y de esta forma es que creamos el verbo en su forma gerundio, en su forma ing. Bien chicos, entonces espero que les haya gustado mucho el video, espero que les haya parecido muy informativo. Compártelo con sus compañeros si alguien de pronto tiene alguna duda sobre este tema, que es muy sencillo y es en realidad un tema que parece complicado, pero que en realidad al ponerle mucho cuidado es fácil. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también en Twitter y por supuesto acá en YouTube. Un abrazo a todos desde la distancia, bye bye.